Bueno, voy a hablarles de un capítulo del libro Un ensayo sobre grabado de Juan Martínez Moro, específicamente el capítulo que tiene por título La ampliación del concepto y la práctica del grabado. Y para, bueno, hablarles un poquito de Juan Martínez Moro, es profesor de la Universidad de Cantabria desde 1990, me parece. Y bueno, es artista y curador también de muchas exposiciones en España y a nivel internacional. Dentro de sus principales libros está Un ensayo sobre grabado, que bueno, es uno de los principales libros que se ha estudiado en la práctica del grabado, porque un poco profundiza más allá de cuestiones técnicas, profundiza en algunos conceptos y algunos elementos, digámoslo así, del quehacer del grabado, que tal vez otros libros se centran más como en procedimientos técnicos y no tanto como en esta raíz como más conceptual o como más ontológica de la práctica misma del grabado. El profesor y investigador Martínez Moro empieza este libro polemizando sobre la autonomía que tiene el grabado, si realmente hay una autonomía en el grabado, porque en otras disciplinas como la escultura, como la pintura, sí se reconoce esa autonomía, principalmente en el terreno del arte contemporáneo. Entonces empieza polemizando eso, y sobre todo porque la práctica del grabado está muy condicionada, sobre todo con el quehacer, digamos, de la reproducción seriada, ¿verdad? Como que según él, y por eso digo que empieza polemizando, el grabado está supeditado a esa tradición de una reproducción múltiple, ¿verdad? Entonces él dice, bueno, ¿hasta qué punto eso más bien no está limitando en el quehacer contemporáneo? ¿Hasta qué punto eso no está limitando encontrar su propia autonomía? Y bueno, después casi inmediatamente reconoce que es una de las principales características, ¿verdad? No está criticando eso, es una de las principales características, aunque reconoce que también en esa otra parte del ensayo, ¿verdad? Porque las pruebas de ensayo, las pruebas de color, las pruebas de artista, también hay otra dimensión, ¿verdad? El ensayo, la posibilidad, la experimentación, son otras características del grabado que también son muy importantes. Que hay tres formas de entender, digamos, esta práctica, que son la vicaria, la efectista y la virtuosa. En el arte vicario, dice Martínez Moro, el grabado se ubica en la imitación, no refiriendo a esta a la realidad externa, sino siendo deudora de la actividad principal del artista, de su manera o modo, ya se desarrolla en el dibujo, la pintura o la escultura. Es decir, que allí en esta forma de entender el grabado solo reproduce lo que sería, digamos, el boceto, o lo que sería ese diseño, sin que el material le esté respondiendo, digámoslo así. Entonces es simplemente una reproducción de algo que ya se tiene, ¿verdad? Como pasaría, digamos, con las serigrafías en un inicio, cuando emulaban el comportamiento de la pintura, donde no hay un carácter propio serigráfico, digamos, un lenguaje propio de la serigrafía, sino más bien una imitación. Lo que se pretende es esa imitación. Bueno, de la línea efectista, lo que él llama efectista, dice Martínez Moro que lo que domina gran parte de la obra gráfica, esa carga efectista domina gran parte de la obra gráfica contemporánea, basada principalmente en términos de una impactante expresividad en el trazo, de una mayor carga matérica sobre la plancha, o de un alto contraste cromático y tonal propiciado, tal vez por la violencia que ejerce sobre el débil y blanco papel sobre el que se estampa.
Bueno, aquí que está hablando ya de una cuestión como que la misma plancha o la misma matriz del grabado está proponiendo un cierto lenguaje, ¿verdad? Aquí sí está proponiendo y se basa más bien en en ver cuál es el panorama de opciones que ofrece la gráfica impresa, y escoger cuál de esas técnicas responde a ciertos intereses, ¿verdad? Entonces, por eso está más vinculado a eso, a esa dimensión contemporánea. Finalmente, en cuanto a la línea virtuosa o línea virtuosista, dice que, bueno, que responde a la maestría de la ejecución de los procesos y modos del pasado, como la justeza del registro o la fiel coincidencia entre la imagen original y la que viene de la plancha. Bueno, esta se parece un poco a a la línea vicaria, ¿verdad? Sin embargo, aquí sí también, ¿verdad? Se escoge dentro de ese panorama y si se quiere, digamos, un cierto resultado, entonces se sabe que dentro de ese panorama se escoge cuál de las técnicas eh, responde mejor a ese criterio, digámoslo de esa manera. Entonces hay un repertorio gráfico, una serie de herramientas, y dentro de esa serie de herramientas escojo cuál responde mejor a mis intereses. El capítulo está dividido en diferentes apartados. Otro de los apartados que me parece importante destacar es el que él denomina proceso y acción. Ahí el autor reconoce que hay diferentes, digamos, estadios desde el momento en que se realiza el boceto hasta que se tiene la prueba de impresión o sí, el resultado impreso. Entonces, desde el momento en que se hace el primer gubiazo, digámoslo en términos de lo que nos atañe, del grabado, o del momento en que se hace la primera línea sobre la piedra litográfica, o que se interviene la malla de serigrafía o el grabado en metal, ya se configura una imagen. Y después de eso es como un proceso, se van configurando diferentes procesos. Entonces el artista lo que hace es definir diferentes momentos en los que se va a imprimir, ¿verdad? Y ahí se obtienen las pruebas, ¿verdad? En ese sentido, otra de las características que podríamos denominar en este campo, digamos, como ontológico del grabado, es esa cualidad de que se puede detener el proceso y hacer una impresión, ¿verdad? Entonces se queda ese registro de ese estadio de la plancha, de la madera, de la tabla de madera, del taco, ¿verdad? De madera también. Entonces es como que se tiene ese registro en ese momento. Entonces, otra de las características que podríamos denominar, aparte de las que ya hemos formulado, es también esa cualidad de pruebas, ¿verdad? De un proceso, por eso se llama proceso y acción, ¿verdad? Que el artista puede detenerse en un determinado momento y sacar una prueba. Finalmente, hay más apartados en el capítulo, pero yo me voy a enfocar solo en estos tres primeros. Martínez Moro reconoce también una práctica que se desarrolla posiblemente más en grabado que en otras de las disciplinas artísticas, que es la de la experimentación. Él lo denomina como experimentar e investigar. Y ahí dice que, vamos a ver, en grabado, constantemente se están desarrollando nuevas técnicas, y esto parte porque los artistas, como trabajan de manera individual sobre todo en grabado, ¿verdad? Que trabajan de manera individual o en talleres, están desarrollando nuevos procesos, ¿verdad? Eso que dicen que cada maestrillo tiene su librillo, es precisamente eso. Cada
Cada taller de grabado va a tener sus propios procesos, su propio proceso de hacer el barniz, su propio proceso de incluso de resolver ciertas imágenes, ¿verdad? Tal vez en Costa Rica estamos más acostumbrados a un proceso de impresión manual, por ejemplo, o de usar la herramienta, la silografía, la gubia, pues, de manera expresiva. Pero en otros contextos tal vez se priorizará trabajar ciertas maderas, trabajarlos más detalladamente, trabajar en, no sé, en un formato mayor o menor, y también así se están desarrollando nuevas técnicas, ¿verdad? Cada taller va a desarrollar sus propios procesos de resolución de las imágenes. Entonces, cada de cada taller van a surgir nuevas técnicas, y también los artistas, esto es muy importante, sobre todo en ese contexto de la investigación, los artistas desarrollan sus propios procesos técnicos, van a registrar o van a trasladar, digamos, este conocimiento a otros alumnos, ¿verdad? A otras personas que se vean interesadas en esos procesos. Entonces, a eso se refiere con este apartado de experimentar e investigar, que es otra de las características del grabado, ¿verdad? Que constantemente se están desarrollando nuevos procesos técnicos. El libro está lleno, esto es como un condensado bastante grande de todo lo que dice este capítulo, porque también está lleno de ejemplos, ¿verdad? Como la manera en que Hércules Herguer hacía un proceso similar al entrapado para lograr algo parecido a la aguatinta, o la forma en que Jean de Buffet detenía como ciertos procesos de la litografía, porque era lo que le interesaba, ¿verdad? Entonces iba en consecuencia de tomar las pruebas. Y también tiene otro apartado que se llama la estampa digital, que un poco polemiza sobre este carácter como más contemporáneo. Entonces, lo que quería con este repaso por este capítulo, o este paso por este capítulo, es que ustedes vean como algunas cualidades, algunas características que tiene el grabado, y la puedan incorporar a los procesos personales en los que están ahorita. Entonces, como que viéramos esto de la multiplicidad, cómo detener ciertos procesos también contribuye, digamos, a esa práctica de la estampa o del grabado, y tal vez, bueno, esa parte de la experimentación de repente es un poco difícil lograr consolidar, digamos, una técnica en tan breve espacio de tiempo, pero también que vean esa otra posibilidad, ¿verdad? De que ustedes mismos y ustedes mismas puedan afrontar esos procesos individualmente, ¿verdad? Ya con un conocimiento de la técnica, entonces pueden involucrarse, ¿verdad? De manera activa en desarrollar sus propios procedimientos. Entonces, eso es lo que quisiera que vieran con este video, que viéramos esas cualidades del grabado, y que también pudiéramos como encontrar esa materialidad y esa conceptualización, y configurar una estampa desde una perspectiva diferente, más autónoma y más contemporánea.